Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Quiero, pues, en primer término, darle la más cordial bienvenida y darle las gracias a nuestro Padre Dios por la oportunidad que nos da de estar conectados por acá, por este medio, y deseando que hayan, pues, pasado un feliz fin de semana, que estén sin mayor novedad y si alguno de ustedes, pues, se encuentra atravesando alguna dificultad por esta situación tan, pues, difícil por la que estamos atravesando, con estos contagios que se van generando en, en nuestro país por estas, pues, variantes que se van descubriendo y que están afectando a nuestra salud. Pues deseo que se encuentren con bien. En lo particular, pues ahí sí que un poquito acongojado porque, pues, mi hermano se encuentra padeciendo por esta ingrata enfermedad, y pues ahí sí que estamos, pues, tranquilos y confiando en Dios sobre todas las cosas, de que, pues, él estará bien, y pues igual con su familia, su esposa, sus hijas, que, pues, se encuentren bastante bien. Y ahí sí que para mi plegaria para quienes se encuentran atravesando una situación, o por esta situación, por esta enfermedad, pues para que haya sanidad en sus seres queridos, y que no se vea, pues, una afectación más grave. Es de cuidarnos y es de seguir, pues, adelante con las medidas que están sugiriendo nuestras autoridades en torno a estos cuidados que debemos de tener para evitar, pues, una propagación mayor de, de a esta enfermedad. Y pues ahí sí que hay que echarle ganas y pedirle a Dios que nos ayude y cuidarnos, ¿verdad? Cuidarnos, porque básicamente eso es lo que nos va a evitar, pues, algún tipo de complicación, ¿verdad? Y repito, pues, mis mejores deseos para ustedes en sus hogares, que se encuentren bien, y si encuentran, pues, alguna dificultad, pues, por esta enfermedad, pues ahí sí que hay que cuidarnos, hacer caso a los médicos, a la medicina que nos están dando, como dicen las viejitas, a las agüitas que nos dan, eh, para ir combatiendo esta enfermedad, y teniendo definitivamente una actitud positiva. eh, Esto nos va a ayudar a que nuestro organismo, pues, responda positivamente a estas eh, a esta enfermedad. Yo padecí en el mes de julio del año pasado y gracias a Dios no atravesé por una situación un poco no tan crítica. Pues sí hubo secuelas que me acompañaron durante un tiempo, como dolor de cabeza, malestar en la espalda, en fin, ahí sí que tantas fueron situaciones que se dieron, pero pues gracias a Dios, pues, han ido desapareciendo con el paso del tiempo. Pero pues ahí sí que les comento esto para que de verdad, amigas y amigos, cuídense, cuidémonos todos en nuestros hogares, a nuestros hijos, principalmente a los más pequeños de casa. Los que tenemos hijos pequeños, pues cuidémoslos. No hay vacunas aún para ellos disponibles, a los niños menores de 11 años. No hay vacunas disponibles y no se ve para cuándo pueda darse esto. Y ahí sí que, pues, a seguir adelante y considerar que si se puede hacer el esfuerzo de ir a un vecino país en donde ya están vacunando a nuestros hijos, pues hay que hacerlo, de verdad. Creo que en lo particular, eh, respetando la opinión de cada quien, pero sí creo que las vacunas eh, ayudan a minimizar el impacto de la enfermedad, ayudan mucho. De verdad, existen muchas críticas o señalamientos o apreciaciones en torno a los efectos a los efectos secundarios que pudiese provocarse al inocularse estas dosis. Ahí sí que es lo mismo como cuando, pues, yo lo he mencionado, se da la vacuna de la influenza, o quienes tienen la costumbre de vacunarse, pues obvio hay efectos. Es normal eso. Es normal que se dé. Es importante, pues, atender recomendaciones en torno a, pues, consumir determinados medicamentos unos 2 o 3 días antes de inocularte, de administrarte las dosis. Hay quienes se han visto más afectados, incluso mi hermana, que
pues igual compartimos docencia aquí en San Carlos. Ella también pues se vacunó su tercera dosis la semana pasada, la pasó muy mal según dice. En fin, ahí sí que son tantas cosas que se van dando y descubriendo. Hay que ver muchos factores para poderse vacunar, consulten un médico previamente, quienes tengan la oportunidad de hacerlo. Es importante, por ejemplo, pues consumir, hay quienes recomiendan consumir aspirinas o aspirinitas que son para niños. Estas ayudan a que, por ejemplo, en alguna forma, unos 2 días antes, consumiéndolas, 1 o 2 aspirinitas diarias puede ayudar a ayudar, y no es que garantice que se evite, pero puede ayudar a evitar la conformación de coágulos o lo que se conocen como trombosis o accidentes cerebrovasculares. En fin, hay tantas cosas que hay que atender. Esto pues que es lo que generalmente dicen. No dejar de lado el consumir vitamina C, zinc, háganlo habitualmente. Yo en lo particular, pues gracias a la insistencia de mi hija grande, ella siempre está ahí detrás dándome mis 2 tabletas de vitamina C con zinc cuando estoy en casa, y hay que hacerlo y hay que ayudarnos, y eso es importante tenerlo en cuenta para evitar, repito, esto no te va a garantizar que no te va a dar COVID, pero sí puede ayudar, no puede, definitivamente ayuda a evitar que los daños o el contagio o la enfermedad sea más severo. Entonces, de verdad, no por hacerle la promoción, pero hay unas pastillas muy buenas que venden en la farmacia, que son de la casa farmacéutica MK, que es vitamina C con zinc juntas, son masticables, chupables, sería bueno en un momento determinado. Aquí nos comparte Débora algo que pues que ella lamentablemente ya se pasó con el tema de las vacunas. Ahí sí que dice, es importante atender estos consejos. Y aclaro algo, vean chicos, miren, comparto esto porque es importante que conversemos y compartir estas experiencias, porque algo positivo podemos sacar de ellas, y es que, vean, no todos los organismos responden de la misma forma a las vacunas. Eso es un hecho evidente, notorio e innegable. Algunos, por ejemplo, pues la pasan re mal, otros no tienen las mismas complicaciones, en fin, o sea, nuestro cuerpo va a responder de distinta manera, dependiendo cómo tenemos nosotros nuestro sistema inmunológico, porque repito, si nos vamos a administrar una vacuna, entendamos que nos estamos administrando el virus, manejado, si quieren por ahí genéticamente, pero al fin es el virus. Entonces nuestro cuerpo va a buscar la manera como defenderse y va a reaccionar, va a dar fiebre, etcétera, etcétera. Entendamos de que son diversas formas o diversas reacciones que se dan. Y todo esto viene porque de igual manera, aquí como nos comparte Débora, ella pues padeció una trombosis, gracias a Dios se dieron cuenta a tiempo y el efecto o el daño no fue masivo, no fue tan fuerte. Y aquí pues viene la recomendación que les digo, pero todo esto viene que al final de cuentas, de verdad muchachos, hay que atender las recomendaciones, respeto. Incluso yo tengo mi viejita, mi mamá, ella no quiere vacunarse y no se ha vacunado, ninguna dosis. Pues ahí sí que respeto eso, yo he insistido, le he pedido, le he rogado, pero respeto su punto de vista, igual así como igual respeto el punto de vista de todo el mundo. Quien dice que no quiere vacunarse, pues ni modo, ahí sí que es su cuerpo, es lo que es lo lindo de la libertad que tenemos como seres humanos de disponer de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. Entonces repito, hay que respetar eso. Hay gente que tiene miedo por muchas cosas, pero y como les comparto, mi viejita, mi sacrosanta madre, ella está con esa situación, pero pues ni modo, ahí sí que no se puede obligar tampoco. Y por ahí el otro día pues tuve la oportunidad, tal vez se encuentran ahí, yo creo que sí está aquí grabada en mi página, una entrevista sobre el tema de si es obligatorio que te vacunen o no, ciertas acciones que pueden considerarse discriminatorias de los patronos porque pues obligan a los trabajadores a vacunarse. Miren, realmente hay muchas historias urbanas y que han surgido sobre que de las cosas que nos están metiendo con las vacunas. En lo particular yo no lo creo. Creo que sí hay algo interesante detrás de esta famosa enfermedad y de sus vacunas.
se ha vuelto un negocio lamentablemente, pero bueno, pues hay que seguir adelante, y mientras no tengamos un Estado que nos proteja a cabalidad, pues tenemos que seguir en las condiciones en las que estamos. Pero voy al tema en torno a esas situaciones incómodas que se pueden dar en torno a que obliguen a los trabajadores a vacunarse. Yo en lo particular creo que no puede obligársele a un trabajador a que se le vacune. Creo que si el trabajador toma sus medidas de seguridad, anda con su mascarilla, igual pues en el trabajo se le dan sus implementos para evitar los contagios, pues en un momento determinado puede estar bien. Les digo el caso de mi mamá, ella pues está en casa, estuvimos afligidos la semana pasada porque pues mi hermano, que resultó malo y contagiado, él iba mucho a la casa de mis mamás, de hecho mi mamá le iba a cuidar a sus nenas, y estábamos afligidos sobre pues algún padecimiento, pero bendito Dios, mi viejita no tuvo ningún signo de ser portadora, ni mi papá tampoco. Tengo ahí, pues ahí está mi viejo de 86 años, mi mamita de 71. Entonces pues ahí sí que son cositas que les digo, que les comparto, muchachos, porque hay que tener cuidado, y principalmente cuidar a los que tenemos en casa y que no se quieren vacunar, respetando a nuestros papás, a nuestros tíos o abuelos, y a los más pequeños, a nuestros hijos, quienes en su caso pues aún no se les puede vacunar. Bueno, hoy, muchachos, ya pues entrando en materia en nuestra clase, hechas estas reflexiones, siempre me gusta platicar de algunas cuestiones previo al inicio de nuestra clase. Saludcita para el cafecito de la tarde. Les comentaba, en la clase pasada pues abordamos algunos aspectos muy generales relacionados a ciertas nociones que se han manejado de derecho del trabajo, cierta terminología que se ha ido generando a lo largo de la historia, la clasificación que les compartí sobre el derecho procesal del trabajo, en aquel derecho procesal individual y en aquel derecho procesal colectivo. Y hoy pues ya entraremos en un tema que en particular me apasiona mucho, y es el tema de los principios. En la sesión pasada yo les hice una anotación, ahí planteamos algunos casos hipotéticos en torno a ciertas situaciones que en algún momento podemos encontrar. Alguien mencionaba ciertas pues antinomias jurídicas o ciertas contradicciones que están dentro de nuestros cuerpos normativos, dentro de la misma Constitución. Sin embargo, pues encontramos un camino, una ruta, y es que en materia laboral y en materia de derechos humanos en términos generales, y en particular en materia de derechos laborales, pues vamos a buscar siempre hacer aplicación a aquello que más favorece al trabajador. Y en ese contexto pues hay que considerar, yo les planteaba dos casos, por ejemplo les hablaba sobre el artículo 100. Ahorita les digo, chicos. Hablábamos sobre el derecho disculpen, el derecho de una pensión en el artículo 102 literal P. Dice: es obligación del empleador otorgar al cónyuge o conviviente, hijos menores incapaces, etcétera, etcétera, una prestación equivalente a un mes de salario por cada año laborado. Esto, en otros términos, se conoce como una indemnización post-mortem, ¿sí? Entonces, aquí lo regula la literal P del artículo 102 de la Constitución. Permítanme un segundito, chicos. Y en contraposición a esta disposición tenemos acá el artículo, ya les digo, artículo 93 de la Ley del Servicio Civil. Dice: en caso de muerte del servidor público, la familia tiene el derecho de pago de los gastos fúnebres de éste y sus hijos, punto y coma, y sus hijos menores de edad o con impedimento físico, su cónyuge o los padres que dependían de él, a recibir en total una suma equivalente a un mes de salario por cada año de servicios continuos o discontinuos. Este derecho, aquí era donde encontrábamos, les planteaba yo la discrepancia. Dice: este derecho en ningún caso excederá de 5 meses, que se podrá pagar este derecho en ningún caso excederá de 5 meses,
que se podrá pagar por mensualidades de conformidad con el reglamento respectivo. En este caso, acá les planteaba yo una situación que se daba en torno a esa contradicción que hay entre una norma de carácter ordinario y la Constitución. Si nos vamos a la teoría que le señala de la norma, sabemos positivamente que hay una jerarquía normativa, y esta jerarquía normativa advierte de que una ley inferior jamás debe contradecir a una ley superior. En este caso, pues la Constitución nos marca una pauta superior porque no limita la cantidad de meses, ¿sí? Y a diferencia de esta ley ordinaria que en su momento advierte que hay un límite en torno a esta prestación, pero a su vez yo les planteaba también, por ejemplo, aquí ya vemos que la ley ordinaria contradice a la Constitución, pero también yo les planteaba otro caso, y es el que se encuentra contenido en siempre el artículo 102 constitucional, que es el que se refiere la literal S. Dice, si el empleador no probare la justa causa del despido, debe pagar al trabajador a título de daños y perjuicios un mes de salario si el juicio se ventila en una instancia, y 2 meses de salario en caso de apelación de la sentencia. Y si el proceso durare en su trámite más de 2 meses, deberá pagar el 50% del salario del trabajador por cada mes que se excediere del trámite de este plazo, hasta un máximo, en este caso, de 6 meses. Entonces, estamos hablando de que si es un mes en una primera instancia, un mes de salario por una primera instancia y 2 meses si el caso se ventila en una segunda instancia. Pero si el caso dura más de 2 meses, es decir, de 2 a 6 meses, se dará el 50% de salario. Estamos hablando que le estarán pagando 3 salarios máximos, más los primeros 3. Estamos hablando que el máximo de salarios a título de daños y perjuicios va a ser de 6 salarios. Pero bueno, vámonos entonces a una disposición de carácter ordinario. El artículo 78 del Código de Trabajo. Dice el artículo 78, este artículo es muy frecuente utilizarlo, y ustedes advertirán esa frecuencia pues, en su en su ejercicio profesional, muchachos. Este artículo 78 reviste mucha importancia y hay que utilizarlo conjuntamente con lo que regula el artículo 82. Van de la mano, el 78 del 82. ¿Por qué razón? Aunque, digamos, por lógica, hubiese estado primero el 82, pero bueno, así está establecido acá en el orden del código. ¿Y por qué lo digo? Porque el 82 nos marca la pauta a lo que le debemos entender o interpretar en torno a la indemnización por tiempo de servicio. El 82 señala, si el contrato de trabajo por tiempo indeterminado concluye una vez transcurrido el periodo de prueba, por razón de despido injustificado del trabajador o por alguna de las causales previstas en el artículo 79, el patrono debe pagar a este, o sea, al trabajador, una indemnización por tiempo de servicio o por tiempo servido, equivalente a un mes de salario por cada año de servicios continuos, y si los servicios no alcanzan un año, en forma proporcional al plazo trabajado. Sí, vale. Ahora bien, ¿por qué leo primero el 82? Porque el 78 señala, la terminación del contrato de trabajo conforme a una o varias de las causas enumeradas en el artículo anterior, es decir, el 77, que es el que establece el catálogo de causales por las cuales un patrono puede dar por finalizada una relación laboral sin responsabilidad de su parte, es decir, por culpa del trabajador, ¿sí? Y que enumeradas en el artículo anterior, surte efecto de que el patrono, vean esta partecita bien interesante, y es algo que, mire, y de verdad se los digo, muchachos, ustedes como futuros asesores profesionales, yo les hablaba hace un par de clases, bueno, yo no sé si se van a dedicar a defender trabajadores o a defender patronos, la bendición del trabajo siempre está,
Pero si van a defender patronos, muchachos, no vayan a hacer mala onda, ¿sí? De verdad, o sea, no por querer ganar más plata, van a estar, perdónenme la expresión, van a estar jodiendo a la clase trabajadora, discúlpenme la expresión, pero es que hay que hablar las cosas claras. O sea, no vamos a estar pues, encareciendo la relación, la situación de muchos trabajadores. Mucha gente, lamentablemente, pues deciden encaminar sus pasos en su ejercicio profesional, defendiendo patronos, y a veces realizan actos que van en detrimento de esa condición humana del trabajador. Entonces, es algo que yo en lo particular, de verdad, muchachos, se los recomiendo. Vean ustedes que la bendición de Dios siempre está, pero no a costillas o no a costa de tener familias pobres o empobrecidas, o no darle al trabajador lo que le corresponde, no precarizando las relaciones laborales, no volviéndolas más precarias o más ingratas de lo posible. Sí, entonces la recomendación es esa. Si lo van a hacer, o sea, yo les digo siempre, miren chicos, o sea, un asesor profesional se va a distinguir siempre por dar una buena asesoría, pero una buena asesoría que va a estar basada en la ley y va a estar basada, en lo justo. No va a estar basada en alteraciones o retornos, no debe de estar basada, no debería de estar basada en el retorcimiento de la ley, imaginando o creando figuras que van a crearse con la finalidad de retorcer los derechos que están en las leyes laborales en general. Entonces, les decía acá este artículo, este 78, esta línea que leía es importante porque ustedes como buenos asesores de patronos, deben de decir al patrono, mire señor patrono, si nosotros vamos a despedir a un trabajador y vamos a invocar una causal, notifiquémosle por escrito, ¿sí? Y eso es lo que requiere el 78, dice. En el artículo anterior, surte efectos desde que el patrono lo comunica por escrito. ¿A quién? Al trabajador, indicándole la causa del despido y cese efectivamente sus labores. Pero el trabajador goza del derecho de emplazar al patrono ante los tribunales de trabajo y previsión social antes de que transcurra el término de prescripción, con el objeto de que se pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa, debe pagar al trabajador, aquí ya viene, las indemnizaciones que según este código le puedan corresponder. Ojo, que aquí el 78 literal A deja abierta a cualquier indemnización que le pueda corresponder. Alguien en algún momento me decía, mire Lick, ¿y la indemnización por daño moral, cómo la ven? Pues qué interesante, hay que plantearla. Como tal, la indemnización está por daño moral, por el despido, no está regulada taxativamente en nuestras leyes ordinarias, pero puede encontrársele un camino, ojo, un camino buscando aplicación de normas de carácter internacional, principalmente normas que regulan derechos fundamentales. Ojo, chicos, vean esto. Acá, porque aquí la literal A lo deja abierto. La literal A no dice solo la indemnización del 82, o sí, ¿verdad que no? Dice las indemnizaciones que según este código le puedan corresponder. Y ojo, pero aquí voy a algo, usted dirá, pero Lick, mire, aquí dice este código. Bueno, sí, dice este código, pero vamos a leer el artículo, ahorita les digo. Hay un articulito acá que nos abre la puerta a otras aplicaciones. Ahorita voy, chicos, no se me vayan. Artículo 15. Los casos no previstos por este código, por sus reglamentos o por las demás leyes relativas al trabajo. En la clase pasada les hablé que apuntaran este artículo 15 y el 326, ¿se acuerdan? Se deben resolver en primer término, y aquí voy a amarrar, como decimos en buen chapín, voy a amarrar el tamal del cual vamos a hablar hoy. Se deben resolver en primer término de acuerdo con los principios del derecho de trabajo. En segundo lugar, de acuerdo con la equidad. En tercer lugar, la costumbre o los usos locales en armonía con dichos principios. Y por último, de acuerdo a los principios y leyes del orden común. ¿Sí? Vean cómo voy amarrando el tamal, ¿sí? Bueno. Les cito este 78, les hablo del 82, pero ojo, que no son números clausus.
O sea, no está cerrada la posibilidad de que vengan otros derechos, ¿sí? Entonces, abrimos el camino buscando, por ejemplo, alguien me hablaba del daño moral en los accidentes laborales. Vean, existe la posibilidad que pueda plantearse una indemnización por el daño moral. El Código Civil señala el tema de los daños y perjuicios, ¿sí? Hay que analizar el perjuicio, el daño que se le causa al trabajador en un accidente laboral. Si en su caso hubo negligencia de parte del patrono, pues habrá que buscar cómo se le otorgan o que se le da protección al trabajador, pero también los daños como tal, pues son la afectación patrimonial, pero los perjuicios son aquellos emolumentos dejados de percibir. Vean esto, ¿cómo abro yo? ¿Cómo abrimos la brecha para considerar la posibilidad de que haya una condena por unas indemnizaciones que no están expresamente reguladas en el Código de Trabajo? Sí, pero lo que me interesa reiterar en torno a este artículo 78 era la contradicción otro ejemplo de una eventual contradicción que vemos en las leyes laborales, porque la literal S que le leí de la Constitución establece, digamos haciendo números, un máximo de 6 salarios a título de daños y perjuicios, pero el 78 literal B no. Siguiendo, en el caso de las sanciones para el patrono por no probar la justa causa del despido, la segunda sanción es a título de daños y perjuicios los salarios que el trabajador ha dejado de percibir desde el momento del despido hasta el pago de su indemnización, hasta un máximo de 12 meses de salarios. 12 meses de salarios. Acá el beneficio que otorga la literal B del artículo 78 se duplica en comparación con el beneficio que está en la literal S del artículo 102 constitucional. Entonces, vean, viendo lo que hablábamos hace un rato, bueno, ya les digo, chicos, el artículo 93 de la Ley del Servicio Civil limita la cantidad de meses de salarios por fallecimiento del trabajador. El artículo 102 constitucional, en la literal P, no fija límites. Pero ahí digamos que está fácil la salida. Bueno, la Constitución es mayor, bueno, que la ley del Servicio Civil, bueno, a la Constitución. Pero ojo, ¿qué pasa acá? Entonces, con lo del 78 versus la literal S constitucional. Y la misma Constitución señala que, bueno, toda ley que la contraríe, en su caso, pues es nula de pleno derecho, es nula ipso iure. Pero acá se rompe, en materia laboral se rompe ese ejemplo, se rompe esa línea. Acá, en materia laboral, lo que hablábamos en la sesión pasada, chicos, es de que vamos a buscar aplicar siempre a la luz de los principios del Código de Trabajo, del derecho laboral, principios del derecho laboral en general, sean sustantivos o adjetivos, vamos a aplicar la ley, digamos, que más favorezca al trabajador. Ustedes mencionaban, recuerdo en los mensajes de la semana pasada, hablaban del indubio prooperario, hablábamos yo incluso les hablé de las reglas en las que se manifiesta el principio protectorio y los invité a que pues ustedes leyeran el documento que habla, que les he compartido en relación a los principios, sí, entonces, okay. Interesante el trabajo. Aquí lo que nos comparte Teto, dice, se aplica entonces la que más le convenga al trabajador. Sí, Gladys, así es la que más convenga al trabajador, independientemente, por eso es de que yo menciono, y aquí lo vamos a ver ahorita más adelante cuando hablemos ya más en concreto de los principios. En concreto, aquí Teto menciona algo relativo al periodo de prueba. Dice cuánto tiempo puede durar un periodo de prueba. Bueno, Teto, el Código de Trabajo es claro y señala un tiempo máximo de periodo de prueba y son 2 meses. Ahora bien, existe esa malsana, y aquí voy, y aquí va el reclamo a aquellos malos profesionales,
Espérenme, chicos. La terminación, el contrato sea por despedido, una de varias causas. Trabajador, el contrato ahorita no lo encuentro. Espérenme, chicos. Ahorita, perdone, no se va interior, causas. Estoy buscando aquí, se me perdió ahorita. 81, artículo 81, de acuerdo a lo que aquí cuestiona Teto. El tema del periodo de prueba. El 81 del Código de Trabajo te establece cuál es el plazo máximo de un periodo de prueba. 2 meses. Pero Teto aquí menciona una situación bien interesante, y es que, ¿qué pasa si nunca nos dan un contrato a firmarlo? Porque aquí dice a veces firma el contrato, ya que a veces pasa un año para poder firmar contrato, o sencillamente no lo contratan, pero perciben salario. Pues está sencillo, Teto. La complicación, claro, obviamente lo que nos da seguridad y certeza jurídica, y lo que debe de darle seguridad y certeza jurídica a ambas partes, ¿qué es? El contrato, la firma del contrato, que es lo que establece cuáles son tus obligaciones como trabajador y cuáles son las obligaciones del patrono. ¿Estamos? Bueno, el problema es la inseguridad y la falta de certeza que genera el que no se firme un contrato de trabajo. Pero acá no hay clavo. Mire, y los legisladores, cuando dispusieron la creación del Código de Trabajo, fueron miren, el Código de Trabajo nuestro es uno de los códigos de verdad muy completos, y eso es que les digo, tiene, ¿qué? 60 años fue esta versión que tenemos ahorita del decreto 330, si no estoy mal, es de 1900, ¿qué? 61, pues acaba de cumplir 60 años. Esta última versión y reformas muy trascendentales el código no ha tenido. Y fue hecho, y le digo, es uno de, a menos yo en lo particular considero, no obstante lo desordenado que puede ser el código, puesto que hay quienes, pues eso es lo que le critican, le reclaman de que el código de trabajo no es muy ordenado, a diferencia, por ejemplo, de otras normas o leyes o ramas del derecho principales, como por ejemplo el área, el derecho civil, el derecho mercantil. Cabal, aquí ya Yamilén nos está compartiendo el dato muy interesante, como lo es, si es cierto, no hay un contrato de trabajo escrito o firmado, pero aquí Yamilén nos compartió, miren, el contrato de trabajo nace desde que se da la prestación del servicio. Basta con que se inicie la relación de trabajo. Aquí no lo dice la salida, y era lo que les decía, el artículo 19. Dice, artículo 19, para que el contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, basta con que se inicie la relación de trabajo, que es el hecho mismo de la prestación de los servicios o de la ejecución de la obra en las condiciones que determina el artículo precedente. Pero acá quiero adicionar algo, ver aquí, pónganle ustedes un llamado, del artículo 19 dice, pónganle ver el artículo 30. Dice, la prueba plena del contrato escrito solo puede hacerse con el documento respectivo. Pero vean esto, miren que por eso yo voy a esa visión del legislador. Acá señalo, la falta de es decir, del contrato, o la omisión de alguno de sus requisitos se debe imputar siempre al patrono, y si a requerimiento de las autoridades de trabajo, los jueces en general, no lo exhibe, debe presumirse, salvo prueba en contrario, ciertas las estipulaciones de trabajo afirmadas por el trabajador. Vean, acá hoy, o sea, en nuestro curso yo me voy a esmerar, muchachos, para que ustedes busquen cómo hacer, y es que es así como es sencillo el proceso laboral. El código da las salidas a ciertas situaciones que pueden considerarse perjudiciales para el trabajador, como nos lo dice Teto. Acá dice qué pasa si estamos trabajando y en la semana nos pasamos de las horas que se tiene que trabajar por semana y no se paga. Usted reclámelas. Usted en su momento, si tiene, o sea, algo importante, y consejo y chivo que les doy, muchachos, o sea, obviamente ustedes pueden conseguir registros
de los horarios o de la hora en que ustedes están trabajando. Ahora con el tema del teletrabajo y el uso de las herramientas tecnológicas es tan sencillo, hay rastros, hay bitácoras de la hora en que la gente se conecta, de la hora en que la gente se desconecta, hay formas como acreditar que en efecto, o sea, trabajaste más de las 8 horas que te exige el código, la legislación laboral en general, no el código, en general. Entonces, ya somos dos TEL, no se preocupe. Y nosotros también como docentes, bueno, yo no sé mis compañeros, pero también nosotros como docentes no hemos firmado contratos aún todavía. La esperanza es de que los vamos a firmar y nos van a pagar de junto lo que nos toca que devengar. Entonces, pero pensemos en esa realidad. Nosotros pues igual en esta relación como docentes pues tenemos la ventaja, estas ventajas de estar acá, de tener estos rastros y de estar conectados. Tenemos publicaciones en donde se dice qué horarios, qué secciones tenemos asignadas y qué horarios tenemos asignados como docentes. O sea, el hecho de que, por eso dice, o sea, la prueba reina es el contrato escrito, pero a falta de este, en su momento, la falta de este y la ausencia de algún requisito es imputable siempre al patrono, no es culpa del trabajador. O sea, y es que es la legislación en general, chicos, o sea, es tutelar, protege al trabajador, le da una posición tutelar. Ya es cuestión de que nosotros, los conocedores del derecho, ustedes futuros profesionales, le encontremos la vuelta y encontremos cómo en su momento, pues hacer efectiva esa tutelaridad, esa protección que se le da a los trabajadores. ¿Estamos? Bueno, regresemos, vamos a nuestro material, chicos. Entonces, acá yo les citaba estos ejemplos de cómo en su momento, y aquí, dentro de todo lo que hemos hablado, hemos tocado principios, ¿sí? Hemos tocado principios. Artículo 13 de la ley del organismo judicial, solo aquí vamos a darle respuesta a lo que dice Román. Dice, se puede resolver, artículo 13, el artículo 13 de la ley del organismo judicial, primacía de disposiciones especiales. Las disposiciones especiales de las leyes prevalecen sobre las disposiciones generales de la misma o de otras leyes. Ahora bien, pero aquí es un conflicto. Este artículo 13 es más cuando se habla de leyes de carácter ordinario, Román. Acá vemos de que en este caso, o sea, no podemos hablar de una, entre comillas, ley, no podemos referirnos a la Constitución, entre comillas, como una ley general. No, la Constitución es la Carta Magna, perdón, ¿sí? Entonces, yo creo que por ahí más el tema no pasa por aplicar el artículo 13 de la ley del organismo judicial. Aquí, por ejemplo, incluso yo le voy a traer a colación otro artículo que le va a dar a usted una luz distinta, u otra luz. El artículo 16 del Código de Trabajo. El artículo 16 del Código de Trabajo, el 81 principio de estabilidad. ¿De qué código, Mónica? ¿O de qué ley? El artículo 16, en caso de conflicto, vea esto, entre las leyes de trabajo o de previsión social con cualquiera de otra índole, deben predominar las primeras. Vea esto. Aquí es donde se hace vivo el principio de especialidad que usted nos cita en el artículo 13 de la ley del organismo judicial. Repito, ve el artículo 16 para el derecho, para nuestra materia. En caso de conflicto entre leyes de trabajo o las leyes de previsión social, porque son de clase distinta, recuérdense, con las de cualquier otra índole deben predominar las primeras. Las primeras. Mire esta última parte. No hay preeminencia entre leyes de provisión social y las de trabajo. O sea, entre ellas no hay preeminencia, es decir, no hay una aplicación preferente de unas por sobre las otras. No, evidentemente vamos a buscar la norma en materia laboral o de previsión social que en su momento resuelva de una forma más favorable para los derechos del trabajador. ¿Sí? Bueno. Bueno, seguimos. Ahora vamos al tema de nuestros principios. Más adelante muchas gracias, 81 el Código de Trabajo, principio de estabilidad, dice Mónica.
En todo contrato por tiempo indeterminado, los 2 primeros meses se reputan de prueba, salvo que por mutua conveniencia las partes pacten un periodo menor. Durante el periodo de prueba, cualquiera de las partes puede ponerle término al contrato por su propia voluntad con justa causa. No encuentro aquí cómo asociar lo que tú mencionas en torno al principio de estabilidad, Mónica. Estabilidad como tal, yo en lo particular, de hecho, tengo algunos documentos que he escrito en torno al tema y la famosa estabilidad que la Corte de Constitucionalidad ha desarrollado en nuestro medio, en torno a considerar que la estabilidad está protegida al garantizarse el pago de una indemnización por tiempo de servicio al trabajador que es despedido según el dictó Macario. Bueno, mis respetos para el colega, pero no encuentro el tema de la estabilidad en este artículo 81. Porque, repito, la estabilidad podemos hablar de que en su caso pues estaría a la luz de una interpretación que hace la Corte de Constitucionalidad del artículo, léanlo, se los dejo para que lo lean y para su interés, el artículo 7 del Protocolo de San Salvador. Vamos a ubicar aquí el artículo protocolo. El protocolo de San Salvador. Pero solo quiero ver aquí. El 7 literal D del protocolo de San Salvador. Ahí sí hablamos de estabilidad, Mónica. Perdón, aquí, antes de que esto se me caiga. La estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y con las causas de justa separación. Perdón, voy a leer el párrafo previo para entender esta literal D. Los estados partes en el presente protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior supone que toda persona goce del mismo, es decir, del derecho al trabajo, en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos estados garantizarán en sus legislaciones nacionales de manera particular la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y con las causas de justa separación. Vean aquí es donde, a mi parecer, igual se materializa esa estabilidad de una manera así bien férrea. Dice, en caso de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o cualquier otra prestación prevista en la legislación nacional. Aquí en este artículo 7, literal D del Protocolo de San Salvador, vemos materializada esa estabilidad, porque acá la legislación en materia de derechos humanos, este protocolo, que es una adhesión a la Convención Americana de Derechos Humanos, este artículo 7 abre las variantes, abre las 3 opciones. Dice, en caso de un despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo, o a la readmisión en el empleo. ¿Se acuerdan que hablamos hace unas semanas de la diferencia entre derecho al trabajo y el derecho al empleo? Y dice, o cualquier otra prestación prevista en la legislación nacional. Entonces, ¿cómo vemos acá? Acá, si vamos a aplicar lo que más favorezca al trabajador, ¿qué es? Pues la estabilidad en el empleo. ¿Por qué razón? Yo siempre he advertido algo, y ustedes me corrigen si estoy equivocado. Vean, chicos, ¿qué es lo más importante para el trabajador? Su trabajo. Definitivamente lo más importante para el trabajador, ¿qué es? Pues su trabajo. ¿Por qué razón? Porque es lo que le da el sustento, lo que le permite obtener ingresos para el sustento de él y el sostenimiento de su familia. ¿Sí? El trabajo es lo más sagrado que tiene el trabajador. Quitarle el trabajo a un trabajador, o sea, al final de cuentas, perdónenme, o sea, ¿de qué va a servir? Discúlpeme que lo diga así, pero es que es la realidad. ¿De qué va a servir que un trabajador tenga la expectativa
oigan bien, la expectativa de que va a recibir una indemnización por tiempo de servicio. Está bien, y la legislación hasta cierto punto lo protege, ¿sí? Pero, que es cierto, incluso la legislación, el legislador dijo, va, mire, le va a pagar, lo despidió sin justa causa, va, órale, le va a pagar su indemnización de un mes de salario por cada año que trabajó y le va a pagar daños y perjuicios. Ok, está bien, está chilero, porque son 12 meses de salario que va a recibir el trabajador. Pero ¿qué pasa mientras esa respuesta llega? Estamos en una situación crítica en donde un proceso laboral, la verdad, mínimo, aún actualmente, mínimo dura de 2 a 3 años, mínimo, por diversos factores. ¿Qué va a pasar con esos 2 o 3 años? ¿Qué va a pasar con la familia de este trabajador? ¿Qué va a pasar con el trabajador mismo? O sea, fuentes de trabajo, que digamos, hoy dejo este trabajo y ya conseguí otro mañana. O sea, solo que tengan mucha suerte. Pero la realidad es distinta. Y por eso mismo, en advertencia a esas realidades difíciles para el trabajador, el legislador en materia de derechos humanos dejó prevista esta protección. Los invito, vean ustedes, aquí voy a ubicar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José. Desde ya quiero que ustedes, porque así va a ser y vienen muchas, vean, vienen corrientes, vienen sentencias. La Corte Interamericana de Derechos Humanos hace un par de semanas dictó una sentencia en contra del Estado de Guatemala, sancionándolo por un despido que se dio de unos trabajadores que fueron despedidos cuando hubo una huelga en el organismo judicial, año 96-97. 90 y por ahí, 90, hace más de 20 años, 20 y tantos años, y hasta vino ahora, pues recién salió una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde se está, y los invito a que la lean, voy a tratar de conseguírselas y mandárselas, las sentencias, sino aunque sea el resumen de esta sentencia. Es más, yo aquí lo tengo, ya me acordé, lo tengo en el WhatsApp, ahí se las voy a mandar, el resumen de esta sentencia. Pero quiero que leamos algo. El capítulo 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos es el único artículo que esta ley regional, que esta ley, aparte está el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros pactos y otras leyes, los convenios de la OIT, pero este artículo, este capítulo 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos es el único artículo que toca el tema de los derechos económicos, sociales y culturales, los DESCA, así les dicen, derechos económicos, sociales y culturales. Artículo 26 señala, vean aquí el epígrafe, desarrollo progresivo. Vean esta particularidad, desarrollo progresivo. Los estados partes se comprometen, ojo, vean, a adoptar providencias tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales, sobre la educación, la ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de Estados Americanos, léanla y asócienla, porque ahí se habla del derecho al trabajo y el derecho al empleo, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de sus recursos disponibles por vía legislativa y otros medios apropiados. Lo traigo a colación porque los derechos laborales, como parte de eso que se llama derechos sociales, derechos económicos sociales, algunos lo relacionan así, están llamados a ser progresivos, no regresivos. Veamos esto, a que haya una evolución para mejor, no para peor, como dicen en mi pueblo, no, una evolución para mejorar los derechos. Entonces, la progresividad de las normas de los derechos fundamentales, y ojo chicos, que estos derechos económicos sociales son derechos fundamentales, son derechos humanos,
ya vemos esa protección especial que tiene nuestra legislación en materia de derechos humanos, ¿recuerdan? Me recuerdo que un laboralista connotado nacional, con una tendencia bien patronalista, me decía en una ocasión, pues, que yo empecé a dictar sentencias en torno al tema del protocolo de San Salvador. A manera de crítica me decía, mira, pero si lo que está lo que está contenido en estos tratados, en estos convenios, son puras buenas intenciones. Ojo, su apreciación, lamentable y triste. Bueno, él desde el punto de vista en el que estaba defendiendo, porque es digamos, del sector recalcitrante de defensa del sector patronal en nuestro país, y los patronos obviamente no van a querer, creo yo, los malos patronos, porque hay buenos patronos, los malos patronos no van a querer que los desarrollos económicos, que los derechos económicos sociales se vayan desarrollando. No van a querer. ¿Por qué? Porque va a implicar más carga para ellos también y menos beneficios para su patrimonio, para su riqueza. O sea, es una cuestión hasta cierto punto lógica. O sea, el patrono no va a querer que se vaya a reducir, que se vea reducida su fortuna, su masa económica. Normal, hasta cierto punto si lo queremos ver. Pero bueno, pero si sus medios de producción están creciendo, si está teniendo una fuerza humana que lo está apoyando, pues mínimo tiene que cuidarla y sus derechos laborales tienen que estar protegidos. En ese sentido, al final de cuentas, vamos a esa progresividad, y no es cuestión que lo diga yo como docente, o que se lo venga a fumar o inventar a alguien, no, está establecido en un documento que es ley en nuestro país, que vean ustedes la literal, ahorita les voy a decir otra, para que vean la importancia que tiene esta, aquí está, la literal Q, no es la Q, está aquí la literal T del artículo 102 constitucional. Vean cómo el mismo Estado, a la luz de esta Constitución, señala y está asumiendo los compromisos, y lo vemos en los artículos 43, 46, creo yo, y 170 y algo por ahí de la Constitución, que relaciona los compromisos que se asumen en materia internacional, en materia de derechos humanos. Pero esta literal T, yo la citaba como fundamento. Lamentablemente me bajó de la moto, como decimos comúnmente, la Corte de Constitucionalidad con esta su doctrina, que señala la literal T: el Estado participará en convenios y tratados internacionales o regionales que se refieran a asuntos de trabajo y que concedan a los trabajadores mejores protecciones o condiciones. ¿Acaso la literal D del artículo 7 no está generando mejores condiciones? Sí. Y vean esto, lo que dice la última parte de la literal T: en tales casos, lo establecido en dichos convenios y tratados se considerará como parte de los derechos mínimos de que gozan los trabajadores de la República de Guatemala. Y aquí abre este último párrafo, tan sencillo, son 2 líneas o línea y un poco más de la mitad de la otra, que habla de esa progresividad, que señala hace vivo ese artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, o sea, es cuestión de que, y es parte de lo que ustedes, chicos, tienen que ir, y lo que quiero despertar en ustedes, al final de cuentas, para que vean ustedes cómo en algún momento deben de caminar en alguna forma, orientar adecuadamente, en una adecuada asesoría a las personas que van a defender. Aquí Ángel, y aquí bueno, ya después veré lo que me están escribiendo, pero acá dice, Ángeles dice que no todos los patronos son millonarios, hay patronos que están en crisis económica y llevando la carga para poder mantener a sus trabajadores. Eso es comprensible, pero óigame, o sea, yo entiendo el tema, me imagino el enfoque es el tema de la pandemia, y tiene razón, pero ¿y acaso los patronos, los empresarios no recibieron apoyo del gobierno? En teoría hubo para patronos y para trabajadores, para los dos, porque sé que hubo apoyo económico a través del Ministerio de Economía para ambos. O sea, y el tema es, y aquí yo entiendo hasta cierto punto el reclamo en torno a esa posición, y es que al final de cuentas, vean, no se trata, y aquí vamos a algo, vean, tal vez no sé, espero no hacerlos bolas, de verdad chicos, disculpen, no, pero
o sea, esa evolución y esa progresividad de los derechos laborales, pues se va a ir obteniendo a través, de acuerdo a lo que veíamos en la clase anterior, ¿se acuerdan? Bueno, primero el tema del derecho colectivo, que cuál es el mecanismo que en el caso del derecho procesal individual, o sea, es el que va a buscar hacer vivos los derechos que están establecidos ya en las leyes. El derecho procesal colectivo va a buscar que haya mejoría a esas disposiciones, a esos derechos laborales. Pues, obviamente, pues a través de una adecuada y sana negociación colectiva se va a buscar tener mejores condiciones. Y yo comparto lo que usted dice, Ángeles, y en términos generales, y yo lo hago ver acá a la gente, y uno comprende como juez también cuando hay situaciones económicas como las que se dieron con el tema de esta pandemia. Y hay dificultades, y por eso mismo, o sea, uno busca siempre orientar a las partes para que haya una negociación adecuada, una conciliación que permita tomar en consideración tanto lo que dice el trabajador, lo que está reclamando el trabajador, como lo que señala o las posibilidades que tiene el patrono. O sea, la ley es la ley, y la ley laboral Guatemala tiene una línea de derechos laborales, una línea de legislación laboral dura, digámoslo así. Es dura, porque de acuerdo a lo que está establecido en la misma Constitución, todos los derechos que están establecidos en las leyes laborales en general constituyen un mínimo de derechos, llamado a ser mejorado a través de la contratación individual y la negociación colectiva. O sea, no es solo por capricho, no solo porque, subámosle tanto y le vamos a subir. No, entendamos que también, vean, o sea, yo les digo una cosa, a quienes tienen 3, 4 niños en un hogar, les alcanzan 3,000 pesos para mantener ese hogar. Hablando de derechos mínimos y de un salario mínimo. Difícil. Milagros hacen, y yo admiro mucho, y de verdad duele, y lo digo como ser humano consciente, duele ver familias, por ejemplo, de trabajadores que están como los policías de seguridad privada. Ustedes no me dejarán mentir, la triste realidad a la que ellos se enfrentan da a entender y a advertir de que ganan menos que el salario mínimo, y que en un momento determinado, o sea, pero por la necesidad que tienen, mucha gente tiene que aceptar, y acepta lo que le quieren dar, aunque sea menos de lo que está considerado en la legislación como el mínimo. Hay trabajadores que por 2,000 pesos al mes ahí están. ¿Cómo le hace esa gente para, yo voy a esto, o sea, cómo le hacen para sostener su familia? Difícil, imposible, o sea, dice acá, o sea, es muy difícil. Veamos ese escenario. O sea, yo entiendo, o sea, voy al hecho de que tiene toda razón. Incluso yo, por ejemplo, les quiero compartir, perdón, ya casi se nos va la hora y no nos metimos a hablar de nuestro material. Casos, por ejemplo, acá yo tuve un caso en donde una persona, un emprendedor, hablamos ya de los emprendedores, un emprendedor vino, puso una supurificadora de agua, la colonia allá por Ciudad Quetzal, imagínense, puso un emprendedor, luchón el trabajador, luchón el muchacho, puso la cosa del agua. Bueno, vino él, y bueno, con el tiempo, pues obviamente necesitaba que alguien le echara la mano en lo que él andaba repartiendo el agua, porque le iba bien, pues contrató a una muchacha. Bueno, le contrató a la muchacha medio tiempo, algo así recuerdo. Una señora de ama de casa y todo, que en el rato que los patojos iban al colegio, ella se iba a trabajar. Le daba 1,000 pesos mensuales, menos del salario mínimo. Desgraciadamente hay leyes laborales que hay que cumplir. Ahora el tema de la contratación a tiempo parcial, el convenio 175, da una luz en el camino para este tipo de contrataciones, ¿sí? Y que abre esa posibilidad. ¿Genera fuentes de empleo? Sí, pero el riesgo hay otro riesgo por otro escenario, pero será tema de otra plática. El punto es, la señora viene y lo demanda. Bueno, el señor le empezó a ir bien, y contrata a otro motorista. Y le va bien, y le paga al otro motorista creo que 2,000 pesos, ahí sí estaba todo el día. 2,000 pesos, bueno, de algo a nada dice uno, ¿no? Pues ni modo, peor es no ganar nada. Y es que ese es el tema, esa precarización que se da de las fuentes de empleo, se precariza el derecho laboral.
Ay, mira, a mí me alcanza solo para pagarte esto, allá tú si querés. Pero muchachos, de verdad, o sea, veamos esto. O sea, las leyes están para cumplirse. ¿Sí? Bueno, ahora la ventaja que se da con el tema de la contratación a tiempo parcial, pues el escenario es distinto. Pero antes de eso, la contratación era de que, bueno, si tú contratabas a alguien por menos de las 8 horas, tenías que pagarle completa la jornada, como que fuera un trabajador de tiempo completo, tenías que pagárselo. Y hubo sentencias en donde pues, tuvimos que condenar, porque eran derechos que estaban vigentes en ese momento. Y se tuvo que condenar a la gente, en este caso, al muchacho este, se llegó a un arreglo, y créame, yo no me da vergüenza decirlo, se llegó a un arreglo con la señora. Al final de cuentas el muchacho hizo esfuerzos para pagarle y le cumplió el convenio al que llegaron. Y no me da vergüenza decirlo, pero incluso en ese momento, ahí era o sea, el muchacho se vio en la necesidad de cerrar la purificadora de agua porque lo empezaron a extorsionar. Desgraciadamente alguien incluso comentaba esto en la clase pasada, las benditas extorsiones, y el muchacho cerró. Pues se hicieron números, se hicieron esfuerzos y el muchacho pues le cumplió a la señora en algo, y lo digo así, en sus prestaciones, pero es que hasta cierto punto no tenía para más. Y esa es la realidad que también está en el otro lado de la balanza. Tuve otro caso en donde una señora madre trabajadora pues, estaba separada del esposo, ella tenía necesidad de trabajar. Entonces, se vio en la necesidad de contratar a otra señora. Ella, trabajadora, pues contrató a otra señora para que le cuidara a la nena en las tardes. Porque la nena, en las mañanas, la señora se iba a trabajar y la pasaba dejando al colegio. En la tarde, la idea era que, como eran señoras de confianza, se conocían, la otra señora en la tarde llegaba y estaba recibiendo a la niña. Y se quedaba con ella en las tardes. Ya a las 5 de la tarde que se iba la señora, se iba. Bueno, le pagaba 1,000 pesos mensuales. La señora trabajadora, de su salario, le pagaba 1,000 quetzales a la otra doña, a la otra señora, para que le cuidara a la nena. Miren ustedes, se hizo lo que humanamente se intentó. Las prestaciones llegaban como a unos 15,000 quetzales, lo que estaba reclamando la otra señora, porque pues vino y la demandó. Si era trabajadora, era una relación laboral, pero la demandó. Eran como unos 15,000 quetzales más o menos que llegaban las reclamaciones. La demandada, la mamá de la nena, la criatura, con mucho esfuerzo se comprometió a pagarle cerca de 12,000 quetzales. 12,000 quetzales le pagó. Pues la otra señora los aceptó, porque incluso la otra señora, déjenme decirles que en las mañanas la otra señora vendía prensa, era voceadora de prensa libre y vendía prensa. Entonces entendió que habían derechos que tenía que reclamaba y que la ley le otorgaba, pero fue consciente, dijo, mire, sabe que yo no la quiero perjudicar, ni tampoco yo, pues con los 12,000 quetzales que usted me va a dar, pues yo tranquila. Y saben que llegaron a un arreglo y le pagó 1,000 quetzales mensuales. 1,000 quetzales mensuales, 12,000 pesos. Lo arreglaron, lo convinieron. Difícil situación, sí, difícil situación, pero en algún momento me recordé de estos dos casos por el reclamo que me hacía alguien por ahí, no recuerdo el nombre, en torno a que los patronos no son millonarios. Entiendo eso y tiene razón, pero desgraciadamente hay quienes sí tienen las posibilidades y son ingratos y no cumplen con sus responsabilidades. Entonces, creo que de alguna forma he compartido estas experiencias con ustedes, muchachos, porque pues, realmente la situación para todos es difícil, para trabajadores, para patronos, se dificulta grandemente. Entonces, perdonen, y se nos fue el tiempo, son las menos cuarto. Voy a agradecer que ustedes en su casa, chicos, pues lean esta diapositiva. Bueno, ya se los agradecí. Y para la próxima, pues vamos a darles un repaso así rapidito porque estuvo interesante la charla. Y ustedes van a leer desde el términos generales
de la diapositiva que empieza con el tema de los principios, ¿sí? De los principios, donde dice concepto, definición, finalidad, funciones esenciales. Hasta ahí, ustedes me lo van a leer en su casa. Voy a hablar brevemente de esto en nuestra próxima clase y me interesa avanzar con el tema de los principios que están citados con posterioridad. Primero Dios, porque el tiempo nos va avanzando y tenemos que avanzar en nuestros temas. Acá les hablo, les cito acá el contenido del principio protectorio, las reglas del principio protectorio, el indubio prooperario, la regla de la aplicación de la norma más favorable, la regla de la condición más beneficiosa, el principio de irrenunciabilidad de derechos, el principio de la continuidad de la relación laboral, y hay algunas preguntas ahí relacionadas con eso, el principio de primacía de la realidad, principio de buena fe, principio de equidad. Estos primeros principios se refieren más a principios de carácter sustantivo. ¿Sí? Sustantivo. Después del principio de equidad, encontramos los principios de carácter procesal. Los principios de carácter procesal, que son el principio de sencillez o poco formalista, principio de oralidad, de economía procesal, de concentración procesal, de inmediación procesal, de adquisición procesal, de preclusión procesal, de impulso procesal de oficio y principio de actuación a instancia de parte o dispositivo. ¿Estamos? Entonces, esto pues primero Dios le tenemos que poner candela para avanzar con el tema de los principios. Algunos compañeros, colegas, docentes no le dan mucha importancia, yo en lo particular, créanme, miren, si ustedes aprenden a conocer y a manejar el tema de los principios, entender, interpretar y aplicar el derecho laboral o procesal laboral, pues va a ser un poco más fácil. No olvidar siempre que estos principios, o sea, tienen en mucho su asidero legal en lo que regulan los considerandos del Código de Trabajo. Algunos, de hecho, algunos tratadistas los van desarrollando conforme el contenido de los considerandos, o por ejemplo algunas disposiciones propias, ya las veremos más adelante. Hoy hablamos sobre el artículo 15, el artículo 16, el artículo 326, que es el que, aquí lo veremos más adelante, primero Dios, que es el que rige esencialmente en materia procesal. Sí, chicos, bueno, voy a ponerme a cada respuesta a sus preguntas. Vamos a ver, dice, bueno, Francisco manda saludos, Andrea, Scarlett, Renato, Catherine, Marlen, ¿qué tal? Chicos, chicas, Shemile, muchas gracias. Guillermo, nombre de Dios, Dios primero, pues estará bien, mi hermano, gracias por tus palabras. Carla Ramírez, buenas tardes. Wally, mucho gusto igual, gusto saludarte. Byron Fuentes, igual. Débora Gómez, sería bueno consumir aspirinitas. Dice, a mí me dio trombosis, pero se dieron cuenta a tiempo. Dice que la pasó muy mal, ojo con esto, entonces es bueno siempre, pues, consumir algo, consultar a un médico antes de hacerse, de administrar la dosis que por ahí, si alguno no se ha vacunado. Hay que vacunarse, dice Ángeles. Yemile, pues aquí nos aplaude. Saraí dice 100, igual. Yemile González cita artículo 15, el artículo 326 del Código de Trabajo y el artículo 9 de la Ley del Servicio Civil. Solo quiero ver, Yemile, el artículo 9 de la Ley del Servicio Civil. Vamos a ver si es el relacionado con órganos superiores. No era ese artículo, Yemile. Me imagino yo creo que le cité el 93, lo hablamos la semana anterior, ¿sí? Gladys, ¿se aplican entonces la que más le convenga al trabajador? Definitivamente es lo que más le convenga al trabajador. Lick dice, ¿en cuánto tiempo puede durar un periodo de prueba antes de firmar contrato? Ya que, bueno, ya platicamos sobre eso, la ley del Código de Trabajo señala que el máximo de un periodo de prueba es de 2 meses. Y Emile 19, para que el contrato individual de trabajo exista, se perfeccione, cabal, así es, muchas gracias. Ana Vargas, ¿y qué pasa si estamos trabajando y en la semana nos pasamos de las horas? Se tiene que trabajar por semana y no se paga horas extras. Bueno, yo les aconsejaba que acá lleven ustedes ese control
vayan encontrando o teniendo a la mano pues cómo demostrar que trabajaron ese tiempo extraordinario, y ello les permitirá de que al finalizar la relación laboral ustedes reclamen las horas extras que trabajaron durante toda la relación laboral y que nunca se las pagaron. Esto no prescribe, ¿sí? Entonces tienen que hacerlo, claro, dentro de los plazos que establece la ley, pero durante estén trabajando ustedes no les corre plazo de prescripción. ¿Estamos? Tel Pérez dice, ya estamos a 7 de febrero y en Calusac, pues sí, lo de los contratos. Gerson, si a uno lo reclama, exacto. Y es que ese es el tema, chicos. Vean, Gerson aquí toca algo que yo les decía. Si ustedes, por ejemplo, están prestando servicios y no les dan su aguinaldo, no les dan sus vacaciones, no les dan su bono 14 y ustedes vienen y reclaman, ¿qué va a pasar? Los van a despedir. O si reclaman el pago de horas extras, el tema es de que los van a despedir. Por eso, aquí viene pues una de cal por las que van de arena. En cuanto a los criterios de la Corte de Constitucionalidad, la Corte de Constitucionalidad ha establecido que en doctrina ya fija, en doctrina legal, ha establecido que cuando está vigente la relación laboral no corre ningún plazo de prescripción, porque alguien antes decía, mira, solo puedes reclamar de 2 años. Código de Trabajo algo señala al efecto, lo veremos más adelante cuando hablemos de las reclamaciones que se plantean. El tema de dice que pueden reclamarse solo hasta 2 años, pero ojo, la interpretación que se hacía antes era de que esos 2 años eran para atrás. A la luz de esta interpretación y esta doctrina de la Corte, tenés 2 años, pero a partir de que termina tu relación laboral para reclamar esas prestaciones que prescriben en 2 años. Es decir, los 2 años son para adelante. No quiere decir que solo puedes reclamar hasta 2 años. Incluso yo, por ejemplo, el Código de Trabajo señala de que solo se pueden reclamar hasta 5 años en vacaciones. Yo he otorgado hasta 10 años de vacaciones no gozadas porque no se ha reconocido la relación laboral. Entonces, no puede aplicarse un plazo de prescripción si no se ha reconocido la relación laboral. Entonces, ahí es donde yo justifico y otorgo más tiempo de las reclamaciones que en este caso de los 5 años que establece el Código de Trabajo. Por eso mismo, la Corte de Constitucionalidad señaló que el trabajador está imposibilitado a hacer una reclamación durante la vigencia de la relación laboral. ¿Por qué? Porque si hace esta reclamación, lo despiden. Y repito, lo más sagrado que tiene el trabajador es su trabajo. Entonces, la Corte de Constitucionalidad en ese sentido, pues sí ha protegido, ha emitido sentencias y repito, es una doctrina legal, protegiendo en este caso al trabajador. Héctor Ramos dice, horas extras igual una Little Caesar, dice, bueno. Román, buenas tardes, con respecto al artículo 102 de la Constitución, ya platicamos de esto. Eder, lastimosamente en muchos trabajos no podemos exigir derechos porque dice, pues al momento de exigir algo nos echan, así es, lamentablemente hay despidos por reclamar los derechos. Entonces, ojo, no está perdido todo. Ustedes cuando terminan su relación laboral pueden en su momento, después de que terminó la relación laboral, pedir todo lo que no les pagaron durante todo el tiempo que estuvieron trabajando. Eso no se pierde. Aquí, Mónica, ya hablamos del artículo 81 del Código de Trabajo, 110 constitucional, el segundo párrafo, creo que es el que se refiere a la irrenunciabilidad de derechos. Gladys, principio de especialidad, dijo, así es. Bueno, el Héctor Macario era el que hablaba sobre el principio de la inestabilidad laboral. Axel Armando Mejía, sí, es en función del principio de tutelaridad, estabilidad. Principio de estabilidad, sí, el tema de la especialidad según el artículo 13 de la ley del organismo judicial, pero en caso nuestro hablamos del artículo 16 del Código de Trabajo, tal y como lo menciona acá Gladys Morales. Yemile, el trabajo lo más sagrado, así es, excelente tema. Muchos jóvenes son despedidos en forma injustificada y no les dan sus prestaciones justas. Pasa mucho en el call center de Alórica. Bueno, lamentable, hay que motivarlos a que formulen sus reclamos, vayan a la Inspección General de Trabajo, reclamen el pago de sus prestaciones laborales. Incluso ha habido casos, yo tuve un caso, les comparto, precisamente de un call center en el que el trabajador, el muchacho, estuvo solo 3 semanas. 3 semanas estuvo. Y él iba, venía, o sea, él iba, prestaba sus servicios, pero lo tenían, dicen muchos, utilizan esta frase, en reclutamiento. Lo tenían en reclutamiento.
y a raíz de que en teoría lo tenían en reclutamiento, la entidad nunca no le pagó nada, ni los 13 días que estuvo trabajando. Y el muchacho iba, gastaba pasajes, se movilizaba, llevaba refacción, el muchacho gastaba, y como mínimo tenían que pagarle sus 13 días de salario. Ni eso le quisieron pagar. En la sentencia yo ordené que sí debían pagarle, de que esos 13 días que tenían, entre comillas, de reclutamiento, es lo que la legislación en el artículo 81 regula como el periodo de prueba. Entonces, durante este periodo de prueba, muchachos, ustedes tienen derechos irrenunciables, su salario, tienen derecho a aguinaldo, tienen derecho a bono 14, tienen derecho a compensación en vacaciones, aunque sea por esos 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 59 días, aunque sea, pero tienen esos derechos, se los tienen que dar, y tal y como nos mencionaba, no recuerdo quién, pues simple y sencillamente desde que empiezan a prestar sus servicios se da la relación laboral. 2 o 3 años mientras apelan o se va al amparo. Así es, Alexander, lamentablemente así es. Wally, licenciado, disculpe, con una duda, fíjese que normalmente a finales de año contratan vacacionistas para cubrir los meses de noviembre y diciembre. Una señora cubrió esos 2 meses, pero le dijeron que, hijo de la madre, quiero ver, aquí dice, le dijeron que, se me fue, aquí está, dice, cubrió esos 2 meses, pero le dijeron que cubriera 2 semanas más de enero. Luego, al final de la última semana, la cual culminaba sábado, le dicen que llegue hasta la otra semana a recoger su cheque. Ella el día lunes se realiza un examen de embarazo y se percata que está embarazada. ¿Se podrá pedir reinstalación? Sí, pídala, pídala. Pida su reinstalación, no le digo que se la van a dar, porque creo que sería imprudente de mi parte asegurárselo, pero que pida, que reclame su reinstalación y que presente las pruebas y todo eso, ¿sí? G. del Cruz dice, contratos de febrero a octubre contratados así por más de 3 años tienen compromisos patronales al no recontratarlos. Bueno, hay que pedir pasa mucho con los colegios. En los colegios ahí hacen contratos de enero o de febrero a octubre, y noviembre y diciembre no los contratan. Ha habido demandas en donde muchos colegios han sido demandados pidiendo de que se reconozca que la relación laboral ha sido a tiempo indefinido, y de hecho así lo regula el artículo 25, 26 del Código de Trabajo. Los contratos, dice, oigan esto, 26, todo contrato individual de trabajo debe tenerse por celebrado por tiempo indefinido. Eso también aquí es donde materializamos la estabilidad laboral, porque el legislador dijo, miren, todo contrato debe tenerse por celebrado a tiempo indefinido. La norma general es celebrar contratos a tiempo indefinido. La excepción a esa norma, ¿cuál es? Los contratos a plazo fijo. Ha habido demandas y sentencias en contra de colegios en donde se ha reconocido la continuidad de la relación laboral, y en ese caso se ha condenado a pagar los salarios que no se pagaron, incluso indemnización por tiempo de servicio. Ángeles dice, pero no todos los patronos son millonarios. Sí, ya platicamos sobre el tema, la crisis económica afecta a todos, pero hay disposiciones laborales. Incluso aquí, para muchos, esta situación justifica la flexibilidad de las leyes laborales. De hecho, hay una preespecialización que dan, que se llama así, se llama flexibilidad de las leyes laborales. Discutible, pero bueno, hay que analizar y hay que ver en qué términos hablamos de esa flexibilidad. El artículo de la convención, yo mencioné 2, el 7 y el 26. Igual, muchas gracias por sus conceptos. De acuerdo con la totalidad del derecho del trabajo, la carga de la prueba recae sobre el patrono. Deben comprobar la causa justa de despido, caso contrario no es justificada. Asunto es... ay, güey, se me fue. Probar la causa justificada, caso contrario no es justificada. Asunto es que los trabajadores no denuncian esas arbitrariedades, así es, pasa mucho por el silencio de los trabajadores. Héctor Ramos aquí menciona Tel Pérez, imposible, no sé a qué te referías, Tel, pero pues es difícil de alguna manera pues, lidiar con muchas cosas, principalmente en el tema de los derechos laborales. Héctor Ramos, recuerdo que un licenciado decía que aceptáramos y después reclamáramos porque porque el derecho nos tutela. Pues es una triste realidad, Héctor, pero muy cierta. Pues, tienen la ley tutela y protege y después pueden formular sus reclamaciones.
Artículo 7, el artículo que dice la convención el 26 y el 7 es del protocolo de San Salvador, muchachos, oyen, disculpen la confusión. Aplicar el derecho internacional en materia laboral aun cuando no esté legislado en nuestro ordenamiento jurídico guatemalteco, sí. En términos generales puedo decirte, si hay una disposición internacional, aunque no esté ratificada por nuestro país, ustedes dirán, este está loco, pero si este convenio o tratado internacional regula derechos fundamentales, derechos humanos, veamos que la Constitución señala que estos derechos fundamentales o humanos son inherentes a la persona humana, o sea, son parte de nuestro patrimonio por el solo hecho de ser seres humanos, es viable, es viable. Hay que analizar, estudiar, pero considero que, en lo particular, considero que sí es viable. Hasta 5 años se sienta un precedente para ambas partes, dice. Dice, yo por eso no tengo peleada porque ganan demasiado y no quiero ser injusta. Bueno, vamos Ingrid, hay que seguir adelante, gracias Liga, aprendimos mucho igual. Armando, excelente clase, gracias igual. Ángeles, gracias por su atención. Mi comentario es solo que creo que es válido tener las dos partes, así es, definitivamente. Patronal y los trabajadores. Definitivamente, Ángeles, ambas partes son fundamentales y creo que el desarrollo de nuestro país también pasa por una atención adecuada, brindar condiciones idóneas para que haya inversión en nuestro país y hay que analizar y estudiar ambos puntos de vista, ¿sí? Y comparto tu opinión. Benji Box, muchas gracias. Lisette, muchas gracias. Tel, gracias igual. Amari, gracias igual. Sofía, Misty Rachón, gracias igual. Byron, gracias. Heidi, Leti, cuídense mucho igual. Walter Casasola, Gladys, Guillermo, Laura, gracias igual. Héctor, y sí se puede hacer eso de dar más años de vacaciones cuando no se reconoce. Así es, yo lo he hecho y es cuestión de que se las ingenien ustedes para reclamarlo. Porque yo digo, bueno, o sea, no reconocen una relación laboral, pero quieren que se aplique una norma en perjuicio del trabajador, no, les digo no se puede, no se puede. O sea, si lo hubieran hecho desde el principio, bueno, es discutible. Aún así, si nunca dejaron salir de vacaciones al trabajador, el trabajador va a perder su derecho, y no que es irrenunciable, pues, se los dejo ahí como inquietud. No se consideran horas extraordinarias las que el trabajador, gracias por la acotación Yemiles en relación al tiempo extraordinario, y Stanley por último dice gracias por sus gracias. Chicos, chicas, que Dios me los bendiga, nos extendimos acá mucho, ya son las 7:03, vayan a su curso, que Dios les guarde, nos vemos primero Dios el día miércoles, hasta luego.